yo recomendaría cursar el máster porque el diseño de espacios gastronómicos es muy complejo, entran en juego muchas disciplinas y el máster te da las herramientas para poder desarrollar un proyecto completo, no solo los conocimientos propios para poderlo llevar a cabo, sino también los contactos que necesitas en el caso de una colaboración más específica en un área. Intento aplicar esa metodología de coherencia y de buscar otros puntos de vista a la hora de dar soluciones. Las visitas y las prácticas me han servido para poder ver de primera mano muchas de las cuestiones que se dan en las clases teóricas. Por ejemplo, poder ver una cocina de un gran restaurante, sobre todo si es en funcionamiento y que te expliquen qué es lo que les va bien y qué es lo que les gustaría cambiar, pues te da muchas pistas a la hora de poder diseñar. Los espacios y los objetos asociados a la gastronomía son muy diferentes a otros tipos de espacios, como pueden ser los comerciales, sobre todo a nivel técnico, como por ejemplo el desarrollo de la acústica, de la iluminación, de todo tipo de instalaciones, entonces creo que sí tiene sentido especializarse.